Hola a todos, hoy vamos a hacer estos mega pan dulces navideños. Los vamos a hacer en programa número 5, que es el programa dulce. Tarda menos que el programa que usábamos anteriormente, que era el programa número 3 de pan integral. Salen espectaculares y no rebalsa, o sea, esta receta es mejorada. Anteriormente en las otras recetas de pan dulces siempre la masa tocaba la tapa y se rebalsaba muchas veces. Acá tocaba la tapa, así que esta vez ajustamos un poco los ingredientes y miren qué belleza. Este lo hemos hecho en el tostado claro y este en el tostado medio, porque me han preguntado cómo hacer para que dure más esponjosa la miga. Si ustedes quieren lo pueden hacer en el tostado claro para que no esté tan crocante, pero si lo van a consumir rápido lo pueden hacer en este tostado medio. Salen espectaculares. Espero les guste la receta y las hagan y comenten qué tal les salieron. Les mando un beso. Bueno, acá tenemos las dos máquinas panificadoras. Vamos a ponerlas a trabajar a las dos y vamos a hacer dos pan dulces. Esta vez lo vamos a hacer con una receta mejorada. Por acá tenemos los ingredientes para los dos pan dulces. Vamos a ir incorporando un sobre de levadura. Lo primero, un sobrecito entero de 10 gramos. Todo adentro del molde de la panificadora. Luego 100 gramos de manteca a temperatura ambiente, en cubitos. Dos huevos. 100 gramos de azúcar impalpable. Leche tibia no, a temperatura ambiente. Esencia de vainilla, un chorrito. Esencia de pan dulce, esto es opcional, si quieren lo ponen y si no, no lo ponen. Cáscara de ralladura de limón, que acá tengo 2 limones grandes. Vamos a dividir la mitad para un pan dulce y la otra mitad para el otro. Eso le va a dar sabor. Una pizca de sal para realzar los sabores. Y harina 3 ceros común. Todo esto va dentro del molde de la panificadora. En esta ocasión puse 450 gramos de harina. En las otras recetas le hemos puesto más harina. En esta le vamos a poner menos porque noté que se desbordaba mucho el pan dulce. Entonces esta es la medida justa. También por acá tengo preparados frutos secos y frutas avellantadas y pasas de uva. Esto va a ser la mitad para cada pan dulce. Voy a incorporar el molde a la máquina. Una vez que ya tenemos todos los ingredientes, vamos a colocar el programa dulce, el número 5. Yo lo voy a dejar en tostado medio, pero si ustedes quieren que salga más blanquito para que dure más tiempo esponjoso y no se seque tan rápido, lo pueden hacer en el programa claro. Voy a dejar uno en medio y otro lo voy a poner en tostado claro para que comparemos a ver cómo salen. Tostado claro. Y le damos comenzar. Tarda 2 horas y 55 minutos. Cuando haga el bip vamos a sacar el molde, la masa la vamos a tirar en la mesada, le vamos a poner todas las frutas secas y le vamos a sacar la cuchilla al molde. Así después lo desmoldamos más fácil. Bueno, en el transcurso de la programación las máquinas van a encenderse y van a mezclar nuevamente. Vamos a esperar a que terminen de mezclar, que es en el minuto 2:15. Ahí ya terminan de mezclar. Y lo que van a hacer ahora es empezar a calentar y a hacer los pan dulces. Así que lo que hacemos es sacar los dos moldes.
Vamos a tirar la masa en la mesada con un poco de harina para que no se pegue, ayudándonos de una espátula. Vamos a tirar la masa en la mesada y vamos a sacar la cuchilla de adentro del molde. Ya no la vamos a necesitar, esta cuchilla la vamos a sacar. Lo que hacemos es estirarla un poco a la masa y le vamos a esparcir la mitad de todas estas frutas secas que ya teníamos preparadas por acá con frutos abrillantados. Yo le puse un poco de harina. La vamos a esparcir así y lo vamos a unificar. Luego de esto metemos nuevamente dentro del molde. Recuerden que ya le hemos sacado la paleta, que acá está. Lo mismo hacemos con la otra masa. Tiramos todo, acá ya salió la cuchilla, se la sacamos. Todo en la mesada. Una vez que ya tenemos los moldes, los colocamos nuevamente en las máquinas. Y no tenemos que hacer nada más que tapar o cerrar la tapa, nada más. Y dejar que termine la programación. Quedan 2 horas y 10 minutos. Ahora va a empezar a calentar y va a cocinar los pan dulces. Bueno, acá los tenemos, ya los sacamos, se están enfriando, todavía están tibios. Miren qué belleza. Este es el de tostado claro. Miren cómo salió. Sale bastante bien y miren qué lindo y esponjoso. Y este es el de tostado medio. Ahora lo que vamos a hacer es desmoldarlo. Recuerden que le hemos sacado la paleta mezcladora. Miren qué bien que salen. Espectacular. Están tibios todavía. Wow, qué belleza. Miren lo que es esto. Un espectáculo. Ahora vamos a preparar el glacé para bañarlos y decorarlos. Bueno, ahora voy a preparar un glacé para los pan dulces. El glacé es muy simple, es con azúcar impalpable, bastante azúcar impalpable. Ponemos en un recipiente y le tiramos agua fría y lo mezclamos. Poquita, y lo vamos mezclando hasta ver que tenemos la consistencia que queremos. Tiene que estar una pasta que no sea tan chirla ni tan seca. Fíjense, le tiramos poquita agua y miren, está bastante chirla. A esto le falta un poco más de azúcar. No tiene que estar tan chirla. Tiramos un poquito más y lo mezclamos. Bueno, y acá lo tenemos. Esto lo pueden hacer con jugo de limón o con jugo de naranja. Yo lo hago con agua porque el jugo de limón lo deja amarillo y el jugo de naranja lo deja más bien anaranjado. Yo lo dejo en esta textura así, pero ustedes si quieren lo pueden inclusive poner un poquitito más de agua para que quede más, que se
deslice más, pero no tanto porque si no se chorrea demasiado. Ahora lo que vamos a hacer es ponerlo a los pan dulces. La textura está así. Esto se va a ir moviendo solo, ya van a ver. Lo vamos a ir esparciendo así. Con paciencia en todo el pan dulce. No lo quiero hacer muy chirlo porque si no después se corre muy rápido para los costados. Así estaría bien. Bueno, y bañamos bien los pan dulces. Así. Bueno, y ahí mismo le vamos poniendo algunas pasas de uva antes que se seque el glacé y se ponga durito. Le vamos poniendo, decorando con algunas pasas de uva, algunas nueces, algunas cerezas, que si quieren las pueden ir cortando. Estas son cerezas al marrachino. Si no, pueden usar también cerezas azucaradas, como estas, escarchadas. Pueden poner también algunas así o cortadas al medio. Yo las corto un poco al medio porque son muy grandes. Así, vamos decorando. También pueden poner frutas abrillantadas para darle un poco más de color. Acá tenemos frutas abrillantadas. Le podemos ir poniendo algún colorcito verde también. Queda bárbaro y color navideño. Queda muy lindo. Unas frutitas rojas. Y así vamos decorando. Miren qué belleza. Y después lo dejamos secar y ya queda listo. Le terminamos de poner algunas almendras. Las incrustamos en el glacé para que queden firmes. Y algunas frutas, algunas uvas más. Esto ya queda firme acá y luego que se seca ya no se cae. Vamos ahí, creo que ahí ya tenemos bastante. Miren qué belleza. Ya terminamos. Listo. Ya lo terminamos. Miren qué belleza. Miren cómo quedaron. Ahora lo vamos a dejar que seque bien el glacé. Y para que duren más lo vamos a poner en unas bolsas grandes, limpias. Y si no, lo podemos envolver en film. Bueno, espero se animen a hacer las recetas y hagan muchos pan dulces para estas fiestas.